aquí en el canal digital y con una frecuencia nueva, con la radio de la cooperativa, obviamente, y el canal digital de la cooperativa. Uno de los casos que más me llamó la atención estaba aquí muy cerca, a 150 kilómetros de Santiago. Me parecía una causa importante porque en el medio había no solamente vulnerado el derecho de una menor de edad, sino porque también se trataba de un personaje que tenía una mezcla de poder importante, ya que era un funcionario de la Universidad Nacional de Tucumán que presidía un canal en Tucumán, que es el Canal 10 de Tucumán, que tiene una cogobernabilidad con justamente el gobierno de la provincia, es decir, una doble administración. Y yo decía, ¿cómo es luchar en la justicia cuando uno presenta una justicia contra una persona que tiene un poder importante? Y para eso yo más o menos describí de qué se trataba el caso. Y tuvimos oportunidad de charlar, pero ya ha pasado un tiempo y me gustaría muchísimo conocer cómo sigue el caso, que nos cuente justamente la que lleva adelante esta lucha hace un par de años atrás, que es Marina Moris, que creo que la tenemos en contacto ya desde Tucumán, que está en compañía de Gustavo Morales, creo que es su abogado y que lleva adelante la causa. ¿Cómo está Marina? ¿Cómo está doctor Morales? Gracias por comunicarse con nosotros. Buen día y gracias por su invitación. Bueno, Marina, obviamente vos llevas adelante esta lucha y me gustaría mucho que nos cuentes, aunque sea sintéticamente, cómo es tu caso, cómo es el caso de tu hija, contra qué están peleando, y me imagino que el doctor Morales tiene también algunas novedades para contarnos sobre la causa. Sí, eh, es tal cual lo empezaste a describir. Realmente es una lucha solitaria donde no te acompaña nadie en Tucumán, justamente por las conexiones políticas y judiciales que tiene. Inclusive pone como defensora a María Soledad Testa, presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, como abogada para defenderlos en juicio de violencia de género, y María Soledad Testa interviene también en el juicio por abuso Burgos Rodolfo III, expediente 148/22, hasta la Cámara Gesell. María Soledad Esta no continúa interviniendo actualmente porque además intentó llevarse a mi hija de mi domicilio. Esto queda registrado en cámaras de seguridad. Se presenta una denuncia en el Tribunal de Ética y lleva más de 2 años sin resolver el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán. Por un cambio de gestión, ni la gestión anterior ni la nueva la definen. Lo único que tiene que definir es si había una orden judicial para que pueda retirar a la menor. Y la respuesta es no. La respuesta es no hay ninguna orden judicial. Ha sido un claro acto de violencia nuevamente llevado por Burgos, llevado por un sector feminista, para ir nuevamente contra mi hija. Y recordemos además en la situación tan vulnerable que ella se encontraba emocionalmente, cómo esto también la afectaba. Esto a cada rato sucediendo, no es la primera abogada que manda a él a hacer esto, y esto es lo curioso. La cantidad de gente que se presta a actos ilegales, abogadas que se prestan a actos ilegales, juezas que se prestan a actos ilegales obstruyendo los derechos de mi hija, magistradas. Esther Valderrábano de Casas, en este caso, tomó Estado público la protección que tiene Burgos por el plan Casas, porque Valderrábano de Casas, camarista, intenta revincularla en contra de una orden fiscal, de una restricción de acercamiento, y no en el marco de una investigación, sino de una imputación.
Marina, disculpa, un minuto. Estamos hablando de Rodolfo Tercero Burgos. ¿Vos me puedes contar un poco quién es Rodolfo Tercero Burgos y qué cargos tiene hoy o qué tenía en ese momento cuando inicias vos la denuncia? Sí. Rodolfo Tercero Burgos es designado por la UNT, por la Universidad Nacional de Tucumán, para llevar adelante la presidencia de Canal 10 de San Miguel de Tucumán, Televisión Pública. Bien. A su vez, hasta donde yo tenía conocimiento, además Rodolfo Tercero Burgos, imputado y próximo a elevarse la causa a juicio oral, continúa ejerciendo la presidencia de Canal 10 y continúa como profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Más adelante, por una investigación periodística que lleva a cabo el tucumano, que me entero que Rodolfo Tercero Burgos también es abogado de la UNT. Bien. Y ahí es como realmente uno empieza a entender por qué una persona cuestionada profundamente desde el punto de vista moral de sus actos, está representando a una ciudad en un cargo muy importante, ¿no? Y un profesor con juicio por abuso sexual agravado continúa dictando clases a tal vez a algunos menores, ¿no? Por la edad que puedan llegar a tener sus alumnos. Marina, ¿cuántos años tiene tu hija en este momento? ¿Cuántos años tiene tu hija? En este momento tiene 7 añitos. 7 años. Doctor Morales, yo lo voy a involucrar en esto. Si usted está en la lucha, obviamente representando los derechos de esa menor y obviamente de la lucha de su mamá, ¿quién vela en el Estado por una niña que tiene 7 años y que empezó hace un par de años este calvario? ¿Quién vela en Tucumán? ¿Quién se hace cargo de los derechos de esta niña? Aquí la tiene al frente. Bien. En soledad absoluta. Porque quiero poner nombres a todos aquellos que han obstaculizado este proceso penal, que si se encuentra en un avanzado estado procesal se debe a la ahínco de la madre, porque Bien. Burgos está a punto de ir a juicio oral y público. Fíjese usted que todas las representantes del Ministerio Pupilar, esto es, quienes deben velar por los intereses de la niña, en este caso abusada, Sí. tienen relaciones preferenciales con Burgos o con abogadas de Burgos. No solo Soledad Deza ha sido abogada, sino también otra abogada también cuestionada por la madre de la menor, que es Julieta Micheli. Y hay interferencias de representantes del Ministerio Público Fiscal, como por ejemplo el fiscal Carlos Saltor. Y voy a hacer una nota al pie. Soledad Deza no es un personaje aislado, porque tengo la suerte de llevar a juicio oral y público la semana próxima a otro abusador sexual, más conocido que Burgos, que es José Jorge Alperovich. Y en los próximos meses irá a juicio oral por abuso sexual. Sí. En esa causa de Alperovich, Soledad Deza, de presidente de la Fundación Mujeres por Mujeres, cuando la víctima de Alperovich acudió a solicitar ayuda, Sí. ella, lejos de brindarle protección integral, especialmente psicológica y jurídica, dijo que debía esperar hasta después de las elecciones. Y después de las elecciones eran aproximadamente 6 meses. Claro. Esa es Soledad Deza, de una organización feminista. Pero además, fiscales como Fernando Blano, magistradas, todas en su conjunto, sin matices, jugaron a favor del abuso sexual de Rodolfo Tercero Burgos. Doctor Pero Morales, quiero agregar estamos hablando algo más. de un entramado
de poder político y judicial muy importante. Así es. Y quiero agregar un par de cuestiones. Burgos, en connivencia con otro fiscal, Gerardo Salas, fraguó una causa penal a la madre de la menor por los presuntos delitos de impedimento de contacto agravado y desobediencia judicial. Allí también la defendí a la madre de la menor y fue sobreseída el año pasado, Bien. fecha 1 de septiembre del 2022. Burgos impugnó esa sentencia de sobreseimiento y quien debía revisar ese pronunciamiento jurisdiccional era la magistrada Laura Julieta Casas, con quien Burgos tuvo una larga relación sentimental que superó la década. Y Laura Julieta Casas es madre de la camarista civil, Esther Valderrábano de Casas, quien también intervenía en los juicios civiles de Burgos, en el marco de procesos por régimen comunicacional y pensión alimenticia. Además, tiene un entramado impresionante, doctor, para pelear. Claro, y además, Laura Julieta Casas tiene un padre que se llama Gabriel Casas, que ingresó al Tribunal Oral Federal de Tucumán el 15 de marzo del año 91. El 16 de junio del año 91 hizo ingresar a Rodolfo III Burgos, porque en ese momento era yerno de facto, claro, con el cargo de relator, oficial mayor relator del Tribunal Oral Federal, sin tener siquiera el título de procurador. Bien. Pero a esto quiero agregar algo que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay un cerco comunicacional, porque Burgos, mientras integra el directorio de Canal 10, que es la televisión pública y que es el canal más visto en la provincia, también es en el diario La Gaceta, que es el de mayor importancia, columnista, asesor del periodista Álvaro Aurane y compadre y abogado de confianza de Federico Van Mammeren, que es el director de hecho del diario La Gaceta. Claro, sí, lo tenemos claro. Y yo ese nombre lo asocio inmediatamente porque pronto en Tucumán también hay otro juicio muy importante que tiene que ver con un desfalco impresionante de la Universidad Nacional de Tucumán sobre las regalías que tenía o que tiene la Universidad Nacional de Tucumán en unos terrenos en Catamarca con la explotación minera. Sé que va a juicio muy pronto y uno de los nombres que vi ahí es el de Rodolfo III Burgos también, involucrado en esa situación con los directivos de la Universidad Nacional de Tucumán. Una cosa escandalosa de corrupción. Lo denuncié. Impresionante. Lo denuncié porque, fíjese usted, esta investigación empieza a raíz de una denuncia que hace un arquitecto en el año 2010. Sí. Concluye con un requerimiento de elevación a juicio, es decir, termina la investigación penal preparatoria con una acusación del fiscal Brito el 25 de octubre del año 2018. Año 2019 estaba radicada la causa, se hizo Juan Alberto y otros sobre malversación culposa y otros delitos en el Tribunal Oral Federal. Sí, ¿sabe quiénes todavía estaban en el Tribunal Oral Federal? Gabriel Casas. Claro. El apoderado de la víctima querellante, que es la Universidad Nacional de Tucumán, Rodolfo III Burgos. Bien. En connivencia, por supuesto, con el fiscal Camuña. Y si no hubiera sido por mi presentación y una publicación del diario El Tucumano, la causa queda impune porque iba a la prescripción de la acción penal. Mire, salió a la luz que un perito del cuerpo de peritos anticorrupción del Poder Judicial de la Nación tuvo la pericia 3 años y todavía pidió una prórroga para concluir en junio. Un ingeniero civil, Francisco Guzmán. Y al quedar expuesto el Tribunal Oral Federal, se fijó como fecha tentativa para la iniciación del debate oral y público, remarco, fecha tentativa en octubre de este año. Es decir,
Burgos. Además de ser acusado y existir pruebas de que es un abusador sexual infantil, en perjuicio de su hija, es un incumplidor alimentario serial porque debe más de 2 millones de pesos y ocultó en el juzgado que era apoderado de la Universidad Nacional de Bien. Tucumán y ocultó además que es asesor en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ahora, ¿sí?, puede incurrir su conducta omisiva maliciosa en el presunto delito de encubrimiento agravado. Doctor Morales, ¿podemos recordar para cuándo tiene fecha de inicio el juicio del caso con su hija? Mire, todavía no hay una fecha, sí, ya le han rechazado los planteos de nulidades y de sobreseimiento, por lo cual va a juicio oral y público de manera Bien. inexorable, pero Sí. quedan unos planteos pendientes como una recusación en contra de un fiscal de Bien. Cámara con quien Burgos también tiene una relación preferencial, se llama recusación con expresión de causa. Exactamente. Bueno, evidentemente, Marina, no estabas peleando contra cualquiera cuando No. iniciaste o te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo con tu hija. Y No. sabías a dónde te embarcabas, evidentemente. No, Sabías que iba a ser muy difícil. No tenía idea, o sea, lamentable, o sea, esto es una denuncia que hace una psicóloga por muchos trastornos de conducta que tiene mi hija, que no lo puedo yo resolver y por eso buscó una ayuda. Claro. Pero previo a esto ya había dictámenes del Poder Judicial donde la jueza Valeria Judith Brandt manda en un juicio de violencia de género contra Rodolfo III Burgos y donde hay sentencia, nos manda a hacer periciales psicológicas a la niñita y a mí. De estas periciales psicológicas, a quien la magistrada Valeria Judith Brandt me contesta que no le importan los resultados, y los resultados eran un estrés muy fuerte de la niña. Voy a hablar de ella, yo también por supuesto lo he sufrido, pero voy a hablar de ella. Un estrés muy fuerte con respecto a la figura paterna, deseos de no verlo. Sin embargo, esto contesta la jueza Valeria Judith Brandt que no le importa, que ella igual va a revincular. Y no es que hay un hecho aislado o un yerro de mano, ¿no?, de Valeria Judith Brandt. Hay un hecho sistemático de una persecución hacia mi persona, hacia una madre que protege, obstruyendo el tema de alimento, obstruyendo el dictado de sentencias, librando en forma defectuosa siempre los oficios, no decretando mis presentaciones, pidiendo que se hagan en reiteradas ocasiones un diagnóstico psicológico a Burgos. Valeria Judith Brandt me lo niega. Es todo lo que estoy diciendo, está en el expediente. Me lo niega. Marina, ¿cómo lograste de esta lucha que yo ya estoy viendo que es titánica, porque en el medio hay un entramado político y de poder tremendo con la que lidia tu abogado, obviamente, y vos? ¿Cómo hiciste para poder aislarla a tu hija de todo esto? Porque me imagino que esto es día a día, minuto a minuto, y ya lleva un tiempo largo. Es muy pequeñita, entonces, digamos, todo lo que sea medio de comunicación está alejada. Trato de que tenga una contención. La contención que tiene es casi absolutamente mía, realmente, o sea, tiene tantas restricciones de acercamiento y son tantas las personas que han tratado de lastimar a mi hija, a quienes he mencionado: Julieta Miceli, María Soledad Esta, una feminista y presidenta de una fundación Mujeres por Mujeres, un intento de secuestro, que en el Tribunal de Ética se niega a resolver, que la sociedad tucumana no tiene conocimiento, y que es bueno también informarlo, ¿no?, por este medio, que otras madres sepan que un abogado no puede llevarse un niño, ¿no? O sea, eso es una conducta claramente ilegal. La única forma de poder una persona llevarse a un menor es por medio de una orden judicial o tener Sin duda. patria potestad, digamos. Situación esta que no ocurre con María Soledad Besa, que continúa apañada. Y a ver,
vos me preguntaste, bueno, yo estoy a cargo exclusivo de mi hija. La llevo, la traigo del colegio, estoy en todas sus actividades recreativas, todo el tiempo tengo que estar con ella por todo esto. Todo esto simplemente trasciende por personas como ustedes, digamos, que empatizan con una niñita, por la desprotección, porque estamos realmente en tu caso, a ver, todos los niños tienen que tener acceso a la justicia, Sin duda. pero en mi caso claramente no lo tiene, no tiene acceso a la justicia. Desde el Ministerio Público Fiscal, digamos, no hay resguardado acceso a la justicia, no. A ver, aunque tenga una sentencia, nada va a retrotraer, nada va a devolvernos todo esto que estamos pasando. No, Nunca va a sin haber. duda. Sin duda. Pero desde el Ministerio Público Fiscal, al fiscal Fernando Blano, que es quien llevaba la causa, el doctor Morales ha pedido cientos de medidas de menor intensidad, como por ejemplo mantenerse en la provincia, comunicar un domicilio que no lo tenía. Bueno, todo esto ha sido también negado por el fiscal Fernando Blano, de delitos contra la integridad sexual número 2, negado. Y es así que Burgos estaba en Europa o en otros países o no sé bien dónde. Realmente ha vuelto a la provincia, entiendo, porque está gravemente comprometido por estafas millonarias, dólares, que ha generado la Universidad Nacional de Tucumán, y él como abogado de la Universidad Nacional de Tucumán es cómplice también de este fraude millonario que se hizo. Y ahí es como se entiende cómo Pagani, Navarro, Leal, Hugo Saab, y tantas otras personas con cargos políticos muy altos lo sostienen. Porque claro, están tapándose los trapitos sucios entre ellos, están saltando. En realidad, todos ellos y este fraude los ha visibilizado Burgos. Exacto. Al ponerlo Burgos en pantalla y mostrarlo, y digamos, ha habido una persona que ha sido también muy solidaria, que ha sido Viviana Canosa, que lo ha mostrado en los medios nacionales, o ustedes también, en Tucumán o en muchos otros, a través de una investigación que se hizo, es que se concluyó el fraude millonario que hay y el por qué. Ahí está una respuesta. ¿Por qué no hay acceso a la justicia para una menor? ¿Por qué tantas personas se protegen? ¿No? Porque todas estas feministas que adhieren al yo sí te creo, a los derechos del niño, a todo esto, cuando se trata de mi hija en particular, no tienen derechos. Bien. Todo lo contrario, son avasallados, todo lo contrario, comprometió hasta su seguridad física y psíquica, María Soledad Esa. Sí, doctor Morales, nos queda claro que va a ser una lucha muy desigual porque hay mucho poder político, mucho poder económico y evidentemente una protección mediática muy importante porque nosotros, le quiero ser sincero, nosotros nos enteramos de este caso por un amigo que vive fuera del país, que en algún momento seguramente linkeó con alguno de estos medios alternativos donde se publican estas cosas, pero nunca lo vio en los medios más tradicionales que tiene Tucumán. Y evidentemente estamos entendiendo por qué. Desde hace un tiempo venimos leyendo quién es este personaje y quiénes son los personajes que integran un montón de tramas que hay en Tucumán en este momento y que lo están ventilando medios alternativos. Bueno, obviamente, por suerte que ha sido así. Espero que esos medios no les quede otra que en algún momento titular y poner qué está ocurriendo en Tucumán. Y sin duda, si ustedes hubieran cejado en esa lucha, esto quedaría en el olvido y en el silencio. Pero se sigue, hay una menor en el medio y yo celebro que ustedes protejan lo que no está haciendo el Estado en estos momentos. No sé qué espera usted, doctor, no sé qué esperas vos, Marina, obviamente, pero me imagino
que no van a parar hasta que esto llegue al juicio y por fin ustedes puedan tener algo de justicia. No sé qué opina usted, doctor. Mire, en primer lugar, estamos seguros, en base a lo que acabo de decirle, al esfuerzo enorme que está haciendo la madre y también a una estrategia técnica, que Burgos va a ser condenado y va a terminar preso. Y esto no es solo una expresión de deseo. En segundo lugar, agregar que además del poder político, del poder económico, del poder universitario, del poder judicial, cuenta también con el apoyo de la Iglesia Católica, empezando por el arzobispo Carlos Sánchez. Y en tercer lugar, no es para victimizar, pero la madre de la menor casi se queda sin abogado, porque el año pasado, Burgos, en un intento desesperado, porque sabía o intuía lo que podía pasar, con posterioridad a su declaración como imputado, fraguó una causa penal en connivencia con una fiscal, Marta Mariana Rivadeneira, para que sea detenido. Es decir, no solo armó un proceso penal a la madre de la menor, con idéntica finalidad abyecta con anterioridad, sino que a mí, por ser abogado de una menor y para sacarme del medio, trató vanamente de lograr mi detención en un proceso absolutamente mendaz y sin prueba alguna. Ese es Burgos. Ahora, por supuesto que nos queda todavía un camino procesal por recorrer, que si bien es corto, los obstáculos continúan, las presiones, influencias endógenas y exógenas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal continúan, pero vamos a seguir en idéntica lucha hasta que logremos una sentencia condenatoria, que es ni más ni menos una sentencia justa, porque la víctima menor de edad tiene derecho no solo a la tutela judicial efectiva, sino también a una sentencia justa, y Burgos quedará donde debe estar, detrás de las rejas, que es el lugar donde se encuentran quienes delinquen. Bueno, Marina, yo te quiero agradecer enormemente la generosidad que has tenido vos siempre de comunicarnos lo que estaba pasando, de hoy tener esta comunicación. Muchas gracias, por supuesto, al doctor Morales, pero a vos especialmente. Y lo único que esperamos aquí de Santiago, que siempre vamos a estar atentos a alguna novedad sobre el caso, es que tu hija tenga justicia. Gracias. Gracias por comunicarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos estado conversando, usted lo ha visto, con Marina Moris, Gustavo Morales, su abogado, un caso que conmociona porque tiene todos los condimentos que hacen que prestemos mucha atención a este tipo de casos, porque está mezclada la política, el poder económico y en el medio también contaminado el poder judicial. Es difícil, muy difícil llevar adelante un caso como este a las presiones, a las influencias, a los hechos negativos que te van pasando en el medio, y que te animan a que justamente te desanimes, que no sigas en la lucha. Pero bueno, cuando hay un menor en el medio, en este caso una niña, la lucha de su madre y obviamente el acompañamiento de su abogado esperan muy pronto que esto termine en el juicio y en la condena de un abusador de menores, que además es un funcionario de la Universidad Nacional, que tiene vínculos con el poder político, con el poder judicial. Una lucha titánica, pero que si logra la condena va a dejar en claro que los poderosos son poderosos hasta que les llega la justicia. Bueno, vamos a una pausa. Seguramente tenemos tanda y ahí cuando volvamos vamos a